Vamos a hablar del tema de la agenda legislativa y a tomar el pulso de lo que piensa concretamente la doctora Mariana Yumbay. Ella es asambleísta de Pachacuti, que está con nosotros ahora mismo en línea directa para conversar sobre el trabajo legislativo que desde el pasado 14 de mayo desarrolla este periodo legislativo. Doctora Mariana Yumbay, bienvenida a Ecuador Radio, le saluda Freddy Paredes, buenos días. Muy buenos días, estimado Freddy, muy buenos días con toda la ciudadanía. Siempre es un gusto atender vuestra invitación. Gracias a usted por compartir con nuestra audiencia, doctora Yumbay. Cuéntenos, empecemos conociendo cuál es su criterio respecto del manejo de la Asamblea hasta lo que va de este periodo legislativo que, como lo dijimos, arrancó el pasado 14 de mayo. Bueno, ahí hemos estado atareados con varias leyes de urgencia económica. Lo que sí debo cuestionar que primero deberían haber sentado a todas las bancadas, incluido independientes y otros, para construir primero la agenda legislativa. A partir de una agenda legislativa debían haber arrancado el trabajo. Sin embargo, vemos que recién estos días se ha logrado consolidar la agenda legislativa y debo señalar que nosotros entramos, si bien es cierto, 9 asambleístas. De los 9 se han alineado con ADN, entonces son más allá que de acá. Sin embargo, 3 nos hemos quedado con nuestra línea, como es del Pachacuti, respetuosos del proyecto político, respetuosos también de las verdaderas demandas del pueblo ecuatoriano. En ese sentido, los 3, ninguno no ha sido convocado a esta reunión donde se ha debatido la agenda legislativa. Sin embargo, veo que hay algunos temas interesantes. Ahora, dejo claro que los 3, apenas llegamos a la asamblea, remitimos nuestra agenda legislativa. O sea, nosotros no queríamos estar esperando, al contrario, remitimos nuestra agenda legislativa que fue construida con todas las estructuras del movimiento y escuchando a la ciudadanía. En ese sentido, dentro de nuestras prioridades también estaba la seguridad ciudadana. Veo que sí se ha establecido como prioridad la seguridad ciudadana, que es un tema muy, muy urgente, que hasta ahora yo no veo leyes que se haya hecho para contribuir a la seguridad ciudadana. Yo he sido muy enfática que las leyes que se han aprobado, como la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Inteligencia, la Ley de Integridad de la Gestión Pública, todas estas no contribuyen a la seguridad ciudadana. Más bien hay algunos proyectos que están arrumados ahí en la Comisión de Seguridad. Aspiro que en los próximos días se pueda retomar. Yo personalmente presenté en el periodo anterior un proyecto de ley de reforma a 5 leyes encaminadas todos a contribuir a recuperar la seguridad de la ciudadanía, teniendo en cuenta que hay que involucrar a todos, a la sociedad civil, a la policía, a los gobiernos seccionales, es decir, todos. Por ende, si el Ejecutivo no toma conciencia que debe incrementar recursos económicos para fortalecer la capacidad institucional de las Fuerzas Armadas y la policía, no se va a lograr absolutamente nada. Y que esto debe ir acompañado, por supuesto, con la depuración de estas dos entidades. Los elementos negativos tienen que salir y estar donde corresponde, y los buenos tienen que quedar. En ese sentido, también veo otros temas como el desarrollo social, que ahí le inserta educación, a deporte, artistas, pueblos indígenas, seguridad social. Sé que se han priorizado algunos proyectos de leyes, espero que se encuentren también los nuestros, porque nosotros ya presentamos un proyecto de ley de aguas, un proyecto de ley de consulta previa, libre, informada y consulta prelegislativa. Hemos presentado reformas al Código Laboral, a la Ley de la Juventud, para que se incorpore el porcentaje de jóvenes en el ámbito laboral. También para nosotros es prioridad el fomento productivo. El sector agropecuario y otros han sido totalmente abandonados y por eso nosotros hemos considerado prioritario fortalecer el tema del fomento productivo. Yo personalmente camino en territorio. ¿Y qué dicen los agricultores, los emprendedores? Los intereses, las tasas de intereses están por las nubes, que tienen que trabajar solo para pagar a los bancos
o a los otros. En ese sentido necesitamos reformar el código monetario, pero sí hay que reducir las tasas de interés. Así no se puede seguir, así no se está haciendo nada por estos sectores que desafortunadamente desde la pandemia siguen siendo golpeados. Hablemos un poco de su bancada legislativa. Bueno, no es tal, no es una bancada realmente porque no tiene el número mínimo de legisladores. Bueno, hablemos de el grupo de legisladores que llegaron 9. Los 6 definitivamente se alejaron de Pachacuti y están votando con el gobierno. Al menos eso se evidencia en la aprobación de algunas de las leyes que ha conseguido el gobierno con 77 y más votos en cada una de estas votaciones, doctora Yumbay. Efectivamente, 6 de los asambleístas se han alineado al oficialismo y consecuencia de aquello han aprobado leyes totalmente desastrosas e inconstitucionales. La ley de integridad de la gestión pública, yo había hecho pronunciamientos, hice observaciones, hice propuestas para que se modifique porque no pueden terminarse afectando derechos de los jubilados, derechos de los servidores públicos, no se puede terminar afectando al sistema de administración de justicia, que es la entidad que más necesita el fortalecimiento, porque está frágil y con un montón de problemas. Y ahora resulta que el Consejo de la Judicatura puede declararse en estado de emergencia, sacar y meter a consecuencia a jueces y fiscales a dedo. Eso no es posible. Eso es golpear a esta independencia y a esta posibilidad de fortalecer la independencia de esta institucionalidad. Se termina afectando a los sectores de la economía popular solidaria. En ese sentido, vemos que sí, se alejaron y nos hemos quedado 2 más firmes y bueno, una compañera a veces vota en favor del gobierno, también se alinea y otras veces no. Se viene una ley totalmente desastrosa, el proyecto de ley de recuperación de áreas protegidas, que de recuperación de áreas protegidas no tiene absolutamente nada. De entrada se violenta el derecho a la consulta prelegislativa que los pueblos y las nacionalidades tenemos, que está en la Constitución de la República, que la Corte Constitucional en su momento, en el año 2019, declaró inconstitucional la Ley de Recursos Hídricos porque se hizo sin la consulta prelegislativa y ahora se vuelve a repetir una ley que tiene que ver muchísimo con los derechos de los pueblos indígenas y no se va a hacer con una consulta prelegislativa. Se violenta la consulta previa libre informada porque dice, de ser procedente se aplicará la consulta previa libre informada. Y finalmente lo que se busca es privatizar, entregar a manos privadas las áreas protegidas, cuando lo que corresponde, si somos respetuosos de la norma constitucional, es que es el Estado el que debe garantizar la administración, conservación y protección de todas las áreas protegidas, con las comunidades, con los pueblos que están asentados en ese espacio territorial. Lo cual es preocupante, se termina finalmente violentando el artículo 405, 406, 407, 397.4 de la Constitución, donde claramente dice que las áreas protegidas son zonas intangibles. Al ser intangibles significa que no se pueden tocar, que hay que cuidarles. Porque para nosotros la naturaleza también es otro ser que merece el cuidado y la protección. En ese sentido, sí, se han alejado, ya serán ellos quienes respondan al país por qué se han alejado de los principios, de los verdaderos objetivos, no solo del movimiento Pachacuti, sino de las verdaderas aspiraciones del pueblo ecuatoriano. ¿Y no será que ustedes, más bien los 3 o 2, que asiduamente votan bajo la línea de su organización política Pachacuti, se están alejando del pueblo ecuatoriano? Le consulto, no estoy afirmando, porque si no, ¿cómo se entendería que sus 6 compañeros voten en cambio de una forma radicalmente opuesta a ustedes? Ustedes están alineados con el correísmo, con las decisiones del presidente de la CONAIE, mientras los otros 6 compañeros de ustedes están votando y sumando sus votos para una mayoría que aprueba leyes.
Mire, el presidente de la Asamblea, en una de las análisis o debates de un proyecto de ley que dijo que reconozcan las caras de aquellos que están con la mafia. Y yo quiero decir, o sea, Mariana Yumbay no está con la mafia, ni con la delincuencia, ni con el correísmo. Yo he sido una de las que he señalado cuáles han sido los errores del correísmo y que les han pasado factura hasta la presente fecha, creo. Claro, pero está coincidiendo en la votación con el correísmo. Para nada. He sido una de las personas que no solo me opongo a los proyectos de leyes, yo analizo los proyectos de leyes, hago las correspondientes observaciones y he propuesto en cada uno de estos proyectos de leyes cómo mejorar y cómo sacar una normativa al amparo de lo que dice la Constitución, al amparo y respetando los estándares de la Corte Constitucional ecuatoriana, así como del sistema interamericano, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de los distintos instrumentos internacionales. Es eso lo que yo he sido, o sea, no es que vamos a oponernos o votar en contra porque se nos viene en gana, no, sino porque hay inconstitucionalidades. O sea, mire, la ley de inteligencia es tremendamente bárbaro. La ley de solidaridad nacional, que de solidaridad no tiene absolutamente nada más que el perdón a los grupos económicos que se comiden en regalar cualquier cosita para la policía o para las Fuerzas Armadas. ¿Eso cree que es una ley que contribuye a recuperar la seguridad ciudadana? No creo. La ley de integridad, como acabo de señalar, se ha violentado un sinnúmero de derechos constitucionales. Ahí se provoca la regresión de derechos. Imagínense de un plumazo desaparecer la estabilidad laboral. Eso no es posible, o sea, los trabajadores, los ciudadanos y el pueblo ecuatoriano ha luchado y ha caminado largos años para que los derechos sean plasmados en la Constitución. Y ahora lo que vemos es que con estas leyes se ha borrado. Hemos retrocedido con la ley de inteligencia, más o menos 100 años. ¿En qué tema, por ejemplo? Había interrupción, por ejemplo, a las comunicaciones. Hemos leído la historia. ¿Y qué dice? Que había interceptaciones a nuestras comunicaciones. Y resulta que después de casi más de 100 años, se vuelve a repetir porque la información suya, mía y de todo el pueblo ecuatoriano no está a salvo, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas me toca analizar, y yo más allá de ser asambleísta, saldré de este tiempo de ser asambleísta y seguiré trabajando. Yo he sido docente, entonces no puedo salir y con qué moral y ética yo voy a seguir inculcando el respeto al derecho si yo hago contrario a lo que dicen estas normativas. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Para quienes se incorporan a nuestra audiencia, estamos conversando con Mariana Yumbay, ella es asambleísta por Pachacutic. Hablamos sobre el desempeño de la asamblea hasta lo que va del día de hoy y en la agenda legislativa planteada el pasado miércoles por el presidente de la asamblea. Coincido con usted, doctora Yumbay, en el sentido de que primero debió haber estado armada la agenda legislativa y alrededor de ella generar una mayoría. No se ha hecho así, lamentablemente, pero en todo caso habría que analizar qué es lo que propone el presidente Nils Olsen. Él propone alrededor de 50 leyes, la producción de 50 leyes en 5 ejes diferentes que aparentemente están sintonizados con las necesidades del país. ¿Qué criterio le merece a usted la agenda legislativa planteada, más allá de que no haya participado activamente como usted hubiese querido? Nos hubiese gustado que nos escuchen también. Sin embargo, ya está la agenda por nuestra patria y siempre lo hemos dicho. Esta agenda tenía que haber sido el punto de partida y no las negociaciones de cargos o prebendas. Esa es la primera diferencia entre los unos y los otros. Nosotros siempre planteamos primero la agenda legislativa, primero la solución a los grandes problemas del país para continuar el resto, pero lamentablemente no. Solamente me permito hacerle una aclaración. Ustedes como Pachacutic han participado en mayorías legislativas en periodos anteriores y no necesariamente han sido alrededor de agendas legislativas.
No quiero decir con ello que usted personalmente haya participado, pero sí su organización política, y tampoco se lo ha hecho alrededor de una agenda legislativa, lamentablemente. En eso coincido, estimado Freddy. Desafortunadamente, siempre se han terminado sobreponiendo los intereses muy personales frente a los intereses colectivos. Eso es lo que ha ocurrido y queríamos que este periodo sea la excepción y desafortunadamente tampoco ocurrió. Se terminaron sobreponiendo intereses muy personales. A veces digo, los intereses colectivos no les interesa cuando hay otras cosas de por medio. En ese sentido, por nuestra parte, y yo como Mariana Yumbay, lo he dicho en varios espacios, leyes que protejan y que sirvan y que contribuyan al pueblo ecuatoriano, cuenten con el apoyo nuestro. Pero si vienen leyes como las que acabamos de señalar, olvídense, nosotros no vamos a ser cómplices de las violaciones de los derechos constitucionales y tampoco del orden constitucional. Si somos legisladores, lo mínimo que debemos hacer es conocer toda la normativa, conocer la Constitución, conocer los estándares, como acabo de señalar, los distintos pronunciamientos que ha hecho la Corte Constitucional en los diversos temas, conocer los instrumentos internacionales y a partir de ello construir las normativas. Pero hasta donde yo he visto, desafortunadamente, no se está legislando como tal. Y a mí me da realmente vergüenza en algunos casos. Imagínese, hay un dictamen de la Corte Constitucional que dice: hey, Asamblea, cuando legislen, respeten el principio de la unidad de la materia. Ni siquiera eso se ha hecho. Se ha violentado en todas estas leyes, se ha terminado reformando 4, 5, 6, 20 cuerpos legales que no tienen esa conexividad que debería haber conforme manda la misma Constitución de la República. En ese sentido, ratificar mi predisposición de apoyar siempre y cuando contribuya al pueblo ecuatoriano. Pero si se sigue haciendo leyes para un grupo minúsculo como los que ha salido, imagínense con la ley de integridad, se vuelve a perdonar a los deudores de los impuestos que no están al día hasta diciembre 2024. Imagínense, y con la ley de recuperación de áreas protegidas se quiere volver a perdonar las deudas a los que tienen los préstamos con CFN. ¿Quiénes tienen deudas en CFN? Entonces habría que preguntar, y así sucesivamente es lo que podría señalar. Por nuestra parte estaremos para apoyar, pero como digo, siempre que beneficie a la gran mayoría. Vamos a ir cerrando esta entrevista, doctora Yumbay, pero quisiera pedirle su criterio respecto de lo que ha ocurrido en las últimas horas, este pedido público que ha hecho el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, de que renuncien al menos 40 personas que estarían vinculadas con algún grado de parentesco con legisladores en la asamblea, en la actual asamblea, al menos 40 funcionarios con vínculos familiares. ¿Qué le parece a usted? Mire, eso debería haber hecho de entrada, no permitir la contratación de los familiares de los asambleístas. Yo de lo que conozco, apenas llegaron, ellos sacaron un sinnúmero de personal. Entonces ellos son los responsables de haber contratado a los familiares de los asambleístas. En ese sentido están enmendando los errores de ellos, ¿no es cierto? Pero esto debería también pasar al Ejecutivo y a todas las entidades, porque ¿qué tal si los asambleístas piden favores y están ubicados sus familiares en el Ejecutivo y todo lo demás? Porque desafortunadamente a lo largo de la historia eso se ha hecho, ¿no es cierto? Si queremos realmente demostrar un procedimiento ético y que favorezca a una transparentación, porque eso también de paso es corrupción, ¿no es cierto? Si queremos limpiar todo, tenemos que actuar en todos los niveles. Así que está bien, pero ellos son los que han provocado aquello porque ellos son los que han contratado cuando recién ingresaron a la Asamblea. Así que rectifiquen sus errores. ¿Usted no tiene familiares en el Legislativo o en el Ejecutivo, doctora Yumbay? A ver, desde que yo he entrado, yo no he metido a ningún familiar. No tengo esa costumbre de palanquear o meter a algún familiar. No he metido a nadie. No he pedido la contratación de ningún familiar desde el
11 de noviembre del 2023 que yo ingresé a la Asamblea Nacional. Pero hay familiares en el sector público antes de que usted sea legisladora. Sí, eso debo señalar. Hay una prima que desconozco desde cuándo trabaje, pero sí trabaja en la Asamblea Nacional desde antes. Yo respondo desde el 17 de noviembre del 2023. Yo no he pedido y no he abogado por nadie, no es mi costumbre. Siempre estoy pensando en la mayoría antes que en la familia. Perdonarán la familia, pero así es mi procedimiento. Ahora, legalmente, doctora Yumbay, no hay nepotismo de lo que yo puedo entender, porque no hay una relación directa entre el parentesco con el cargo, porque es otro el legislador que le contrata como empleado al familiar de otro legislador. Es algo así lo que se ha producido, pero éticamente esto es absolutamente cuestionable y quizá por eso el presidente Nils Olsen ha hecho este pedido de renuncia a 40 funcionarios al menos. Y revisamos el COA, el Código Orgánico Administrativo, el mismo Código Civil, vamos a encontrar cómo se cataloga estas prohibiciones, estas incurrencias en el nepotismo, pero no habría, si lo vemos desde el punto de vista legal, ¿no es cierto? No hay nepotismo porque no es el asambleísta el que está nombrándole, quien le contrata y todo lo demás es el presidente de la Asamblea. En ese sentido no habría el nepotismo, pero lo que sí coincido con usted, con que es más por lo ético y eso básicamente, pero insisto, desafortunadamente son ellos los que han contratado desde el mes de mayo que ingresaron. Yo conocí que se les desvinculó a un sinnúmero de funcionarios que habían estado trabajando en la Asamblea, ya se les desvinculó, entonces posterior con el ingreso de ellos fueron contratados asimismo varios funcionarios. En ese sentido yo creo que ellos deberían haber tomado esta precaución si es que realmente quieren demostrar de una nueva asamblea. De paso de la nueva asamblea yo todavía no veo absolutamente nada, al contrario de la nueva asamblea veo las mismas prácticas de siempre. La nueva, entre comillas, nueva asamblea con las mismas prácticas de siempre. No hay una participación, no hay debate. A mí me da mucha pena decirlo, pero hay leyes que incorporan articulados de último momento. Ni siquiera los que apoyan esas leyes conocen el contenido, porque de último rato con mociones se han incorporado disposiciones legales, lo cual es terrible porque no se está respetando ni cómo es el procedimiento conforme dispone la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pues bien, este es el punto de vista de la doctora Mariana Yumbay. Ella es abogada, es asambleísta por Pachacutic, forma parte del grupo de 3 legisladores que aún se mantienen firmes en la orientación política de esta organización de Pachacutic. No forma parte de los 6 que se fueron o sumaron su voto a ADN, y es una crítica de la conducción de la asamblea actual, así como de las leyes que ha aprobado la asamblea. Doctora Mariana Yumbay, gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias, que tenga un buen día. Gracias, hasta luego. También, buenos días. Son las 7 de la mañana con 30 minutos.